Bueno, este video es para mostrarles cómo se deduce la fórmula de la proyección ortogonal entre vectores de R2 o R3. La fórmula está dada por esto que vemos acá. Esto es la proyección de un vector B sobre un vector U. Me dicen que se calcula como el producto escalar entre U y B sobre la norma de U al cuadrado por el vector U. Entonces la idea es, bueno, generar los recursos para llegar a deducir esta fórmula. Lo que es importante es que la proyección de un vector, o sea, qué es lo que estoy queriendo calcular, si tengo un vector U y un vector B, la proyección de B sobre U, proyección ortogonal, o sea, de forma perpendicular, ¿sí? Formando un ángulo de 90 grados, es algo así como la sombra del vector B sobre el vector U cuando, digamos, el sol o la luz está ubicada en el cenit, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta proyección ortogonal de un vector B sobre un vector U, es un nuevo vector, es este vector P, y queremos ver, bueno, cómo lo calculamos. Las nociones que tenemos que recordar son la definición del producto escalar entre vectores, la norma de un vector, las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, eso nos va a servir, y bueno, la fórmula de cómo se calcula el ángulo entre vectores de R2 o de R3. Empecemos por el producto escalar entre dos vectores, U y B en Rn, se calcula como la suma de los productos de las componentes de los vectores que estamos calculando. En R2 o R3, la formulita esta es, bueno, si tengo dos componentes en R2, el producto escalar entre U y B es la primera componente de U por la primera componente de B más la segunda componente de U por la segunda componente de B, ¿sí? En R3 es lo mismo, solo que tengo tres componentes en vez de dos. Entonces, un ejemplo, ¿no? Cuando tengo dos vectores en R3, por ejemplo, el vector U 2 menos 1, 1, el vector B 3 menos 2, 0, quiero calcular el producto escalar entre U y B, tengo que hacer la primera componente de U por la primera componente de B, más la segunda componente por la segunda componente, más la tercera componente por la tercera componente. Hago la cuenta y esto me da 8. ¿Sí? Entonces el producto escalar entre dos vectores da como resultado justamente un escalar, ¿sí? Un número. Bueno, por otro lado, la norma o la longitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada del producto escalar de ese vector por sí mismo. ¿Mm? Si el vector es de R3, tiene tres componentes, entonces calcular el producto escalar de U por U va a quedar como la suma de las componentes al cuadrado. Cuando calcule la raíz cuadrada de esa suma, me va a dar como resultado la longitud de este vector. Por ejemplo, si el vector U es 2 menos 1, 1, hacemos el producto de U por U, me da la suma de las componentes del vector al cuadrado, y la norma, para calcular la norma del vector, tengo que hacer, bueno, la raíz cuadrada de ese número, ¿sí? En este caso quedó raíz de 6, que es aproximadamente 2,45. ¿Mm? Otra cosa que tenemos que recordar son las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a ver que nos va a servir para llegar a la fórmula general de la proyección ortogonal. Bueno, cuando teníamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Siempre tengo un ángulo recto y el lado opuesto al ángulo recto es lo que llamamos la hipotenusa del triángulo. Y después tenemos dos catetos, ¿sí? Según cuál sea el ángulo que yo estoy mirando, en este caso voy a mirar este alfa que aparece acá dibujado en verde, bueno, el lado opuesto de alfa será este cateto de acá, y el lado adyacente o el cateto adyacente de alfa es este el que comparte un lado con ese ángulo, ¿sí? La hipotenusa siempre será el lado opuesto al ángulo recto. Bueno, entonces las relaciones trigonométricas, yo les puse acá estas palabras que para mí son claves. SOHCAHTOA, ¿sí? Esto quiere decir que el seno de un ángulo se calcula como, o es la relación entre el lado opuesto sobre la hipotenusa.
Ahí sale SO. El coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Estas son relaciones trigonométricas que se verifican en triángulos rectángulos, ¿sí? Exclusivamente. Nos vamos a quedar o vamos a usar para la fórmula que queremos demostrar la relación del coseno. Y por otro lado, bueno, conocer la fórmula de cómo se calcula el coseno del ángulo que forman dos vectores en R2 o en R3, que es como el producto escalar entre U y B sobre la norma de U por la norma de B. Tengo otro video donde explico o llego a la demostración de esta fórmula del coseno del ángulo que forman dos vectores, ¿sí? Así que si les interesa, ahí la tienen para ver. Bueno, entonces vamos a deducir. Estamos acá. Queremos calcular la proyección ortogonal, ¿sí? Este vector P de B sobre U. Me dicen que se calcula de esta forma. Bueno, quiero saber por qué. Llegar a la construcción de esa fórmula. Bueno, lo primero que podemos ver es que el vector P, que es el que queremos calcular, tiene la misma dirección que U, ¿sí? Así que es paralelo a U. Y esto quiere decir que es un múltiplo de U. ¿Sí? En el gráfico, en este esquema que está acá graficado, bueno, parece como que P tiene la misma dirección que U, el mismo sentido que U, pero es un poquito más corto, ¿sí? Tiene otra longitud. Bueno, entonces por otro lado, podemos calcular lo que se llama un vector unitario en la dirección de U, que es, bueno, en general se nota con este piquito, y se calcula como U dividido su norma. ¿Sí? Entonces voy a tener un vector que es paralelo a U, o sea, tiene la dirección de U. Si lo divido por la longitud de este vector, me va a quedar un vector de longitud 1 en la dirección de U. Entonces podemos escribir al vector P, que es el que queremos calcular, como, bueno, la norma de P, o sea, lo que mida P, esa longitud, por el vector unitario en dirección de U. ¿Sí? Entonces, voy a tener un vector en dirección de U, unitario, porque lo estoy dividiendo por la norma. Bueno, a eso lo voy a multiplicar por la longitud de P, que a priori todavía no sabemos cuál es lo que queremos calcular. Entonces tenemos 1, ¿sí? P se escribe como la norma de P por el vector unitario en dirección de U. En 2, vamos a usar la relación trigonométrica del triángulo rectángulo, del coseno, ¿sí? Pensando en este triangulito que se forma acá, miren el esquema, entre P, B y la dirección esta que es la que es ortogonal a P o a U, lo mismo. Entonces, si miramos ese triángulo, nosotros sabíamos que el coseno del ángulo θ es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Es lo que mida P, la norma de P. ¿Y quién es la hipotenusa de este triángulo? La norma de B. ¿Sí? Así que acá estamos usando esa relación trigonométrica. De ahí vamos a poder despejar que la norma de P, ¿sí?, es la norma de B por el coseno de θ. Eso lo saqué de acá. Pasé esta norma de B, si queremos, multiplicando para el otro lado. De ahí se deduce esto. Acá recuadré lo que tuvimos en 1, lo que tuvimos en 2. Y ahora vamos a usar acá en 3 el ángulo entre vectores U y B, ¿sí?, que es este ángulo θ. Bueno, esta fórmula del coseno del ángulo es la que yo les digo, está deducida en otro video, acá la vamos a usar. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Con esta fórmula 3, la reemplazamos en la igualdad 2, en esta que teníamos acá. Entonces, la norma de P va a ser igual a la norma de B por el coseno del ángulo que forman U y B, entonces vamos a reemplazar ahí por la fórmula. Fíjense que acá vamos a poder cancelar, ¿sí? Vamos a simplificar norma de B con norma de B. Bueno, entonces ahora, esta información que tenemos de acá, la norma de P es igual al producto escalar entre U y B sobre la norma de U, la vamos a reemplazar en 1,
¿sí? 1 decía que este vector P que queremos calcular se puede escribir como la norma de P por el vector unitario en dirección de U. La norma de P lo estamos reemplazando por lo que acabamos de calcular, ¿sí? U por B sobre la norma de U. Y eso lo multiplicamos por el vector unitario en dirección de U. Bueno, ahí agrupamos, ¿sí? Abajo, fíjense, los denominadores, la norma de U por la norma de U, me queda la norma de U al cuadrado. En el numerador tengo el producto escalar de U por B, y eso está todo multiplicado por el vector U. Entonces fíjense, si yo tengo el producto escalar entre U y B, eso es un número, es un escalar. La norma de U al cuadrado es la longitud del vector al cuadrado, eso también es un escalar. Así que el cociente entre esos dos números es un número, es un escalar, un número real. Y eso es un escalar que multiplica el vector U, ¿sí? Esta es exactamente la fórmula que tenemos para calcular la proyección ortogonal de B sobre U. Es un nuevo vector, el vector P, que es un múltiplo de U, por lo que decíamos al principio, ¿sí? Está en dirección de U, entonces es un múltiplo de U. Bueno, ¿qué múltiplo? ¿Cuál es la constante por la que tengo que multiplicar? Es esta que está acá, ¿sí? El producto de U por B sobre la norma de U al cuadrado. Bueno, espero que les haya servido. Ahora mi idea es mostrarles algunos ejemplos resueltos. Acá tenemos la fórmula y acá tenemos en el ejemplo 1, el vector U es 2 menos 1, el vector B es el vector 2, 1, estamos trabajando en R2 y queremos calcular la proyección ortogonal de B sobre U. Entonces, ahí tenemos la fórmula. Tengo que calcular el producto escalar entre U y B, era primer componente por primer componente, más la segunda por la segunda, eso da 3. Y tenemos que calcular la norma de U al cuadrado, eso era multiplicar U por U, ¿sí? La primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado da 5. Entonces ahí tenemos que 3 quintos, o sea, el numerador es 3, el denominador es 5 por el vector U. 3 quintos por el vector U. Y eso me da un nuevo vector que es P, es la proyección ortogonal de B sobre U. 6 quintos menos 3 quintos. ¿Tá? ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector? Es componente a componente. Tengo que hacer para la primera componente 3 quintos por 2, eso da 6 quintos. Y para la segunda componente, 3 quintos por menos 1, eso da menos 3 quintos. Tenemos otro ejemplo, más rápido porque, bueno, es hacer lo mismo. Tengo el vector U 2 menos 1, el vector B menos 1, 2. Calculo el producto escalar entre U y B, en este caso da menos 4. Calculo la norma de U al cuadrado, da 5, este vector U es el mismo que en el ejemplo anterior. Entonces tengo que la constante, esta constante que tengo que multiplicar por el vector U, es menos 4 quintos. Menos 4 quintos por el 2 menos 1 me da este vector, que es el vector de proyección, menos 8 quintos, 4 quintos. Mi idea ahora es hacer estos gráficos en GeoGebra para que veamos cómo es que se representa o gráficamente cómo se ve la proyección ortogonal de B sobre U. Bueno, en el primer ejemplo teníamos, de paso les muestro un poco cómo funciona GeoGebra, si aún no lo usaron se los recomiendo. El vector U era 2 menos 1, el vector B era 2, 1, y la proyección ortogonal, el vector P que calculamos, nos había dado 6 quintos menos 3 quintos. Entonces fíjense cómo la proyección de B sobre U es efectivamente algo así como la sombra de ese vector B sobre U. Es un vector que tiene la misma dirección que U. Ahí, por ejemplo, ponemos el segmento entre este y este. Ahí se ve cómo se forma este triángulo rectángulo, ¿sí? Por eso la proyección se llama proyección ortogonal, es como la proyección perpendicular.
Bueno, en el segundo ejemplo teníamos el vector u, que era el vector 2 menos 1, igual que en el primer ejemplo, y el vector b era el vector menos 1, 2. Entonces alguien puede pensar, bueno, acá podríamos pensar que no se puede calcular la proyección ortogonal, pero sí, ¿sí? Aunque no estén, digamos, aunque no genere una sombra efectivamente el vector b sobre el vector u, vamos a poder calcular la proyección ortogonal, porque en realidad la proyección ortogonal no es que sea de un vector sobre otro, sino de un vector sobre la dirección del otro. A nosotros la cuenta nos había dado menos 8 quintos, 4 quintos. Ese era el vector P que calculamos haciendo las cuentitas, ¿sí? Y fíjense que entonces lo que estamos diciendo es que la proyección ortogonal es la proyección en la dirección de U, ¿sí? En la dirección de U. Entonces no importa si el vector B de repente es más largo que U o si el vector B, digamos, no forma un ángulo agudo con U, ¿sí? También existe esta noción de proyección ortogonal en dirección del vector U. Si hacemos el segmento, podemos ver que efectivamente ahí la proyección es ortogonal o perpendicular. Bueno, espero que les haya servido.